Yo quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver justamente con lo que es el Evangelio. Usted dirá, en esa iglesia solamente predican Evangelio, Evangelio, Evangelio. Es verdad, aquí se predica solamente el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es la respuesta de Dios al problema del ser humano. El Evangelio es la respuesta a cualquier dificultad, a cualquier situación que el ser humano tiene. Y si la persona no entiende el Evangelio, probablemente lo que va a entender o lo que va a recibir es una religión. Y en nuestro mundo, en el mundo actual en el cual nosotros estamos viviendo, existen muchas religiones. En la India, por cada familia existe una religión, para que usted tenga una idea. Existe un Dios. Y hermanos, el ser humano de alguna u otra manera busca adorar cualquier cosa. Si Dios no está ocupando el lugar de su corazón, algo más lo está haciendo. Usted tiene que saber que eso es así. Tal es el punto de que si nosotros no adoramos a Dios o no encontramos, o Dios no nos encuentra a nosotros, y podemos tener una comunión con Él a través del Evangelio de Jesucristo, usted va a adorar cosas que no va a entender. Y no va a entender la vida. Simplemente va a vivir la vida y va a tener una vida de frustración, de dificultad, de apatía. Una vida que a la larga, tarde o temprano, lo va a cansar. Y esa es la situación en la que mucha gente entra, y es la situación a la que mucha gente llega, y lamentablemente hay gente que opta por el suicidio, mientras hay otras personas que optan simplemente por sobrellevar la vida. Esta es la vida que me tocó vivir, y se resignan a vivir una vida de ese tipo, porque no entienden. Mucha gente, en vez de recibir el Evangelio, Satanás se ha encargado de enturbiar el Evangelio y lo ha convertido en muchas religiones, que todas las religiones parecen lindas, todas las religiones parecen buenas, pero la Biblia dice que hay caminos que a los ojos de los hombres, porque parece bueno, porque se ve bueno, porque tiene una apariencia de piedad, tiene aparentemente buenos resultados, solamente miramos la apariencia, y la Biblia dice que hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos. Diga conmigo, parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Eso es lo que dice la Biblia, que su final es camino de muerte. Entonces, yo quiero compartir una vez más el valor del Evangelio, porque muchos de nosotros aún no entendemos, o quizás no podamos entender, algunos ya están entendiendo, lo que el Evangelio significa. Amén. Entonces yo quiero empezar con 1 Corintios 15:10, que ustedes lo tienen en pantalla, y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Quien está hablando aquí es el apóstol Pablo, un discípulo. Diga conmigo, un discípulo. Otra vez, un discípulo. Entonces él está diciendo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Hermanos, qué importante que la gracia de Dios, cuando se acerca a la vida del hombre, no sea en vano. Él está diciendo: y su gracia no ha sido en vano. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo conozco mucha gente, algunas personas que se han sacado la lotería. Después que se les acabó el dinero, están en la misma condición en la que estaban antes de sacarse la lotería. La lotería vino en un buen momento. Si fue bueno o no fue bueno, no te lo podría decir, pero en apariencia pareciera que fue bueno. Pero su final, cuando se le acabó el dinero a esas personas que se sacaron la lotería, su vida continuó siendo la misma. ¿Fue en vano o no fue en vano? ¿Cambió en algo su situación? Mucha gente piensa que nuestra situación puede cambiar por diferentes circunstancias o diferentes cosas que nos puedan afectar o puedan venir a nuestra vida. Pero hermanos, si nosotros no tenemos Evangelio, no tenemos nada. Y usted dirá, ¿no? Si usted ha venido por la primera vez, este pastor habla de Evangelio. Quiero que sepa que el Evangelio, ¿qué es? El Evangelio es, la traducción de Evangelio significa buenas noticias. Pero el Evangelio en sí mismo son las buenas noticias de Dios para la vida del hombre. Son las buenas noticias de Dios para la vida del ser humano, de la persona que está sufriendo,
que está dolida, que está fracasando, que no se encuentra a sí misma, porque Jesús no vino por los sanos. ¿Y cuántos saben que no existe ninguna persona sana? En el mundo no existe ninguna persona sana. Entonces, cuando el apóstol Pablo está mencionando un pasaje como este, él está diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, soy lo que soy ahora por la gracia de Dios. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Esto es muy importante. Que la gracia de Dios no sea en vano. Amén. Amén. Antes dice, en otras palabras él está diciendo, antes que nadie, dice, he trabajado más que todos ellos. Hermanos, él nos está jactando en lo que él ha hecho. Porque él claramente está diciendo que es lo que es por la gracia de Dios. Y lo que él ha hecho, o lo que está haciendo, es por la gracia de Dios en él. ¿Me dejo entender? Imagínate, ¿cuántos han visto ese conejito que hace muchos años salía en la propaganda de Duracell? Uno usaba las pilas normales y el otro usaba pilas Duracell. Obviamente ese conejito de peluche o de plástico, lo que sea, por la pila Duracell dura más, ¿verdad? Debería pagarnos Duracell, ¿no? Porque estoy haciendo propaganda. Que compre un instrumento para la iglesia. Entonces, hermanos, dura más, pero ¿por qué? ¿Es por el conejito? ¿Tiene que ver algo el conejito? Es por la calidad de pila que tiene. Entonces, cuando el apóstol Pablo, yo sé que el ejemplo la comparación puede ser un poco, quizás un poquito salido del cuadro, pero él dice, el apóstol Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y lo que pasa es que cuando uno entiende lo que el evangelio es y lo que representa, hermanos, uno comienza a trabajar para el Señor de manera voluntaria. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos los muchachos, y bueno, yo los llamo muchachos a todos, pero los muchachos que antes, gracias dicen algunos, amén, solamente a uno nomás se reconoce como muchacho, ¿no hay más? Vemos todos estos equipos, hermanos, y existe un ministerio de transporte que trasladan los equipos de un lugar para el otro, pero ellos no lo hacen. Ellos no están percibiendo ningún dinero ni nada, ni se les está pagando por eso. Lo están haciendo por amor y por las gracias, la gratitud que ellos tienen hacia lo que Dios ha hecho, porque ellos ahora entienden que este evangelio es poderoso y es lo que necesitamos, es lo que se necesita. Ahora, es muy importante que nosotros podamos reconocer en nuestras vidas el valor que tiene el evangelio. ¿Por qué mi vida necesita tener el evangelio y qué es lo que éste representa para mí en mi vida? Tenemos que saber discernir qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Si usted no puede discernir qué es lo que Dios ha hecho en su vida, es posible que usted aún no entienda lo que es el evangelio. Sí, es verdad. Si usted aún no puede discernir verdaderamente lo que Dios ha hecho en su vida, es posible que usted no lo entienda aún. Está en ese trayecto. Y tenemos que empezar a valorar lo que significa el evangelio en nuestras vidas y por eso tenemos que aprender a ver las cosas con ojos espirituales. Para los que ya son creyentes, Dios ha abierto un mundo paralelo para que el hombre pueda ver, y no me estoy refiriendo a un mundo paralelo donde hay lleno de misticismo, ¿no? Donde ven ángeles, demonios. No me refiero a ese mundo. Dios no vino para abrirnos los ojos de eso solamente, aunque existe ese mundo espiritual. Pero ver con los ojos espirituales es aprender a discernir lo que pertenece al reino de Dios y lo que pertenece a este mundo, y poder elegir por lo mejor. Ver con los ojos espirituales es separar la luz de las tinieblas, porque el que está en tinieblas no puede separar nada, además no se da cuenta de nada y podría decir, ¿qué está hablando este pata? No lo entiendo. Porque es verdad, no lo va a entender. Pero si escuchas
atentamente este mensaje de hoy día, posiblemente Dios permita que tus oídos se abran. La palabra de Dios nos enseña a ver las cosas espirituales para darles el valor que verdaderamente deben de tener en nuestra vida. Hermanos, no todo el mundo le está dando el valor al Evangelio, el valor que se merece. Es por eso este mensaje. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra y quiero que usted me acompañe. ¿Van a acompañar? ¿Sí? Vamos a navegar en la palabra. Es como meterse a una piscina. Vamos a bucear juntos. ¿Ok? Vamos a Marcos capítulo 10, verso del 46 al 52 y vamos a ver rápidamente en ese texto lo que pasó con Bartimeo, el ciego Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, se está refiriendo a Jesús, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Así está mucha gente. Y en el caso de él era un mendigo, ¿verdad? Pero no natural. Porque su problema aparente es la pobreza, la miseria, la ceguera, muchas cosas. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. En otras palabras, tu voz ha sido escuchada. Eso es lo que se ve, ¿verdad? Estamos viendo el texto, estamos leyéndolo. Él, entonces, arrojando, dice, su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué es lo que hizo? Seguía a Jesús. Amén. Ahora vamos a ver otro caso. Mateo 9, del 9 al 13, por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, dice, que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Hay alguien aquí que no tenga pecado? ¿Hay alguien aquí que no tenga pecado? Todos tenemos esa naturaleza, ¿verdad? En Adán, por Adán. Ok, y le dice, al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces tenemos aquí, y quiero que usted observe bien. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Amén. Tenemos aquí dos figuras diferentes. Vemos al ciego Bartimeo y a Mateo el publicano. Dos personas comunes y silvestres, comunes y corrientes. En Bartimeo vemos a una persona que tiene un problema físico. ¿Cuál es su problema? Físico. Es ciego. Sí, el problema es físico porque es ciego. Y si vemos a Mateo, veremos que él no tiene un problema físico. ¿Tiene un problema físico Mateo? No tiene un problema físico. Pero ambos tienen un encuentro con Jesús y ambos siguen a Jesús al mismo tiempo. ¿O no es así? ¿Vimos que ambos estaban siguiendo a Jesús o no? La pregunta aquí es: ¿qué resuelve Jesús en Bartimeo
¿Y qué resuelve Jesús en Mateo el publicano? ¿Qué cosa es lo que resuelve en sus vidas? ¿Me está entendiendo? ¿Me está escuchando? ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok. La pregunta aquí es, ¿qué cosa es lo que resuelve Jesús en la vida de Bartimeo? ¿Y qué resuelve Jesús en Mateo el publicano? Es evidente que lo que se ve en Bartimeo es que el Señor Jesús resuelve el problema físico. Eso es lo que se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le devuelve la vista. Pero eso es lo que se ve. Dígale al de su lado, eso es lo que se ve. Otra vez, dígale al de su lado, eso es lo que se ve. Ponga atención. Pongan atención. Amén. ¿Me está escuchando, verdad? Ok. Pero yo le voy a decir algo. La realidad es que Jesús no resuelve el problema de ceguera en Bartimeo. Y yo le voy a explicar por qué. Y quiero que usted entienda. Algunos dirán, pastor, ¿qué estás hablando? Sí, él no resolvió el problema de ceguera. El problema de la ceguera fue una consecuencia de un problema más que él tenía. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Mateo, por ejemplo, el publicano no tiene un problema físico. Sin embargo, cuando Jesús le dice, sígueme, él lo deja todo y luego vemos que al final de sus vidas, de sus días, porque él se convierte en un discípulo, él da todo por el Evangelio. Él da su misma vida por el Evangelio. Él da su vida por la causa del Evangelio de Jesucristo en su vida. ¿Me está escuchando, verdad? Entonces, ¿qué fue lo que resolvió Jesús en la vida de ambos? En común. Porque ambos tienen algo en común. En la vida del ciego Bartimeo, vemos que se resuelve el problema físico, porque es lo que se evidencia. Y en la vida de Mateo, el publicano, vemos que se resuelve un problema espiritual que tiene, pero que no se ve. Ambos, tanto Mateo, el publicano, como el ciego Bartimeo, tienen un problema pasado que es espiritual. Dígale a su lado, un problema pasado. Ahora, este pastor me hace repetir que está jugando conmigo. No, quiero que usted preste atención. ¿Sabe por qué? Quiero que usted entienda lo que la palabra de Dios quiere mostrarle en esta mañana. Tanto Mateo como Bartimeo tienen un problema pasado que es espiritual, pero que no se ve. El problema que ellos tienen es un problema que ellos no pueden ver, es un problema que ellos no pueden detectar. Y ese problema espiritual pasado es con el que todo ser humano que nace en este mundo, no importando si es rico, si es pobre, no importando su condición social, no importa si es hijo de pastores, no importa si vive en la iglesia, no importa si va cada domingo a la iglesia. ¿Aló? ¿Hola? ¿Amén? ¿Me están escuchando? No importa si es simpatizante con los cristianos, porque hay mucha gente, ay sí, y comienzan a decir, no, a mí me encanta, sí, porque en la iglesia cristiana la gente es muy simpática, es más linda, son más abiertos. No importa si es una persona simpatizante. Toda persona que nace en este mundo nace con un pasado espiritual, con un problema en su pasado. Y ese problema es de índole espiritual. Ese problema pasado, con el que nacieron tanto Bartimeo como Mateo, es el problema de Génesis 3. ¿Y cuál es ese problema de Génesis 3, pastor? Bueno, el problema de Génesis 3 es que el hombre nace con pecado. Yo no le puedo decir a un manzano, oye manzano, hoy no quiero que me des manzanas, me vas a dar mangos. ¿Y qué va a pasar con la manzana? El manzano, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar. Él va a querer darme, digamos, si el manzano tuviese voluntad, él va a querer darme mangos, pero ¿va a lograr darme mangos? No. ¿Se va a frustrar en el camino o no? Se va a frustrar porque a la larga dice, no, voy a sacar todas las manzanas porque ya no quiero cambiar mi vida no va a ser igual, no va a ser la misma. Y saco todas las manzanas. Y mañana voy a hacer mangos. Si mañana voy a cambiar, mañana voy a ir al gimnasio, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, y mañana cambiaré, si mañana no voy a mirar esto, no voy a hacer esto otro. Y el mañana no cambia. ¿Por qué no cambia? Por su naturaleza. Nadie puede cambiar su naturaleza.
Entonces, ¿cuál es el problema de Génesis 3? El problema de Génesis 3 es la condición en la que el hombre cayó por causa del pecado. ¿En qué condición cayó el hombre por causa del pecado? Quedó separado de Dios. Entonces, ambos, tanto Mateo como Bartimeo, estaban separados de Dios. Ambos vivían y estaban bajo pecado. Estaban bajo pecado. Ambos estaban bajo la autoridad de Satanás. El problema del ser humano es que el hombre que nace en este mundo nace gobernado por Satanás. Y él no lo sabe. Ella no lo sabe. Cada uno cree que está viviendo su propia vida, pero es cuestión de tiempo para que se den cuenta que no van a llegar a ninguna parte. No importa si se tiene dinero, si no se tiene. No importa si se tienen logros académicos, si no se tiene. A la larga o a la corta, es cuestión de tiempo solamente para que el hombre comience a experimentar el fracaso en su vida, la miseria. Porque la miseria no es un tema económico. La miseria tiene que ver con la existencia del hombre cuando no se encuentra consigo mismo. Es un problema. Y Jesús conocía cuál era el problema y Él es la respuesta. ¿Quieres saber algo más acerca del Evangelio? El Evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre. Y como acabamos de decir, el gran problema del hombre está en Génesis 3. ¿Y cuál es ese gran problema? El gran problema del hombre es que el hombre está separado de Dios. Entonces, tanto Bartimeo, ciego, como Mateo, tenían ese problema, esa naturaleza, pero ambos eran religiosos. Podemos saber que Bartimeo conocía las Escrituras, porque le dijo Jesús, hijo de David, lo reconoció, sabía quién era Jesús, sabía que era descendiente de David, sabía que era la promesa. Y Mateo nunca en su vida pensó, imaginó que un rabí, voy a hablar en el contexto judío, que un maestro, un rabí, lo llamaría para ser un discípulo, porque él era considerado un apestado social. ¿Y qué es un apestado social? Es una persona que está descalificada. Tú nunca vas a ser salvo, porque tú has traicionado a tu patria, porque tú trabajas para los romanos, encima cobras impuestos para los romanos. Tú eres un publicano, eres un vil pecador, eres un miserable, no mereces nada. Así eran tratados los publicanos. ¿Ese hombre tenía esperanza? No. ¿Le importaba vivir como vivía? Cuando una persona está tachada, descalificada, socialmente hablando, ¿tiene oportunidad? No. ¿Por qué? Porque su mismo pueblo lo miraban mal. Y es así como la gente mira a la gente que cree que está en pecado y no mira que ellos también están en la misma condición. Por eso es que Jesús dijo, yo no juzgo a nadie. Él sí va a juzgar en su segunda venida. Pero ahora es tiempo de salvación. Entonces, ¿qué pasó con el gentil, el publicano, este hombre, Mateo? ¿Y qué pasó con Bartimeo? Ambos tenían un problema en común. ¿Cuál era el problema? La apariencia era que Bartimeo era ciego. Y mucha gente mira su problema como si ese verdaderamente fuera el problema. Pero el problema no es la ceguera. El problema es un problema pasado, es un problema espiritual. Cuando ellos se encuentran con Jesús, tanto Mateo como Bartimeo, Dios resuelve su problema de origen. ¿Qué es lo que Dios resolvió? ¿La ceguera? No, Él resolvió el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? Que el árbol da manzanas y no puede dar otro fruto. Y que está condenado. Jesús, cuando se encuentra tanto con Bartimeo como con Mateo, en ambos Él resuelve un problema. Al resolverse el problema fundamental de raíz con el que nacemos, el problema físico que tienen algunos hombres, se resuelve. Se resuelve porque el problema, el verdadero problema, se encuentra con la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para el problema del hombre? Cristo. Cristo es la respuesta que el hombre está necesitando. Por eso, no es más, y escúcheme bien esto, no es más quien llegó a Cristo sin enfermedad,
sin problemas físicos o aparentes, o no es menos quien llegó a Cristo con problemas o enfermedades, o viceversa. Nuestra naturaleza humana tiende a magnificar quizás la evidencia de los señales, los milagros, y no valoramos porque no entendemos la verdadera obra que hace el Evangelio. La gracia de Dios es igual para todos. Jesús vino por todos. Él vino por todos. Por los que estaban enfermos físicamente, pero también por los que estaban enfermos espiritualmente hablando, relacionalmente hablando. Él vino por todos. Pero hay gente que piensa que algunos no necesitan a Dios y yo no, porque yo no me meto con nadie. Y yo no, porque yo no le hago daño a nadie. ¿Me dejo entender? Yo vivo mi vida, trato de ser correcto, me porto bien, trabajo, estudio, me esfuerzo, me saco la mugre, estoy proyectándome, y el otro que está perdido, está en drogas o que está vagando o que está en pandillas, él necesita ayuda. No, de acuerdo a la Biblia, los dos necesitan ayuda. ¿Me dejo entender? De acuerdo a la Biblia, los dos necesitan ayuda. Porque uno tiene un problema evidente, como Bartimeo, es ciego, no ve, pero el otro tiene un problema que no se ve, pero sigue teniendo el mismo problema. Porque el problema, ¿cuál es? El problema de raíz, el problema de origen. ¿Y cuál es el problema de origen? Es que nacieron separados de Dios. Entonces, la gracia de Dios es igual para todos. Porque todas las personas que llegamos a Cristo, llegamos con el mismo problema fundamental. En algunos, ese problema repercute en otras cosas, pero todos llegamos con el mismo problema. ¿Cuál es el problema con el que llegamos a Cristo? Nacemos estando separados de Dios. Y esa es la raíz de todos los demás problemas. Entonces, como el hombre nace separado de Dios, esto va a afectar sus vidas. Tanto Mateo como Bartimeo, ellos fueron las personas más felices del mundo cuando se encontraron con Cristo Jesús. Y lo siguieron. No solo sus vidas cambiaron, sino que siguieron a Jesús porque entendieron que es el Evangelio. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a valorar este gran tesoro que Dios nos ha dado, que se llama Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la respuesta de Dios al hombre. ¿Respuesta a qué? A todos sus problemas. Pero en realidad es un solo problema. No, pero pastor, yo estoy peleado con mi esposa. No, pero pastor, yo tengo cáncer. No, pero pastor, tengo esto. A mí me pasa esto. Y cada uno comienza a dar su versión de las situaciones o del problema que están viviendo. Y parecieran que ese es el verdadero problema. Pero la verdad, eso es lo que se ve. Pero el verdadero problema no se ve. Porque el verdadero problema del hombre es espiritual. ¿Y cuál es ese problema? Es que está separado de Dios. Hermanos, tanto Bartimeo como Mateo, ambos estaban separados de Dios. Y en Mateo, él era considerado un apestado social, es decir, un rechazado social. En el caso de Bartimeo, andaba mendigando, ciego. Y eso era su vida. En eso se resumía su vida. ¿Cuál es el problema que tiene hoy mucha gente? Que no vemos. Porque una cosa es lo que se ve y podemos aparentar la cosa más linda. Como cuando un chico quiere ganarse a una chica y le presenta todo aquello que él no es. Algunas cosas quizás, pero trata de mostrarse, ¿verdad? Somos expertos, somos buenos presentadores. Y luego cuando se casan, dicen, oye, yo no conozco a este, ¿quién es este con quien me he casado? Dicen, ¿no? Tú no eras así cuando éramos solteros, tú no eras así, y comienzan a quejarse, porque no entienden. Y así como en eso, nosotros somos expertos en mostrarnos bien. Se me ve bien. Qué bonito, pastor, tus zapatos, qué bonita tu camisa. Eso es lo que se ve. ¿Cómo estás realmente tú ahí dentro? ¿Cuál es tu condición ahorita?
¿Cómo estás tú ahí dentro? ¿Cómo estás ahí dentro? Hermano, porque Jesús vino a resolver un problema interno del corazón del hombre. ¿Y sabes cuál es el problema? Tú podrías decirme, tengo este problema, pastor, es alcohol, drogas, adicciones, qué sé yo, cualquier cosa en lo que el mundo lo depara. Pero eso es lo que se ve. Yo te voy a decir tu verdadero problema y la razón de todas tus situaciones malas y difíciles. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Es que vives apartado de Dios. Pero pastor, yo voy a la iglesia. Es posible que vayas a una iglesia, pero el ir a una iglesia a mí no me hace ser cristiano. El que vive en un aeropuerto me hace ser avión. Voy a volar ahora. Voy a McDonald's, no soy hamburguesa, ¿verdad? El problema no es ese. ¿Cómo estás ahí dentro? Dime cómo estás ahí dentro. Yo no lo sé. Tú me puedes mostrar a mí la mejor careta del mundo. El hombre puede engañar al hombre, pero a Dios nadie lo puede engañar. Pero lo que te puedo decir es que Cristo vino por ti. Él vino por ti. Él conoce tu problema más íntimo. Él sabe las dificultades más profundas de tu vida. Y Él te dice y quiere que tú sepas que la raíz de tu verdadero problema no es tu problema. El problema es lo que se ve. La raíz del verdadero problema es que tú vives separado de Dios. Pero pastor, yo voy a la iglesia. Ya te dije que el ir a la iglesia, Satanás se ha encargado de crear muchas religiones, hermano. Muchas religiones solamente para que el hombre desvíe su mirada de Cristo. Pero la respuesta que Dios dio al hombre a su problema desde Génesis 3:15, donde está marcado el Evangelio, es a Cristo. Cristo es la respuesta. Entonces, quiero decirte algo. Cristo no vino solo para resolver tus problemas físicos, para solucionar tu problema matrimonial. No vino para solucionar solamente tus problemas emocionales, relacionales o lo que se ve, lo aparente. Él no vino para eso. Él vino a resolver el problema único que trae todas esas consecuencias al ser humano. ¿Y cuál es? Que el hombre está separado de Dios. Vive separado. Nace y vive estando separado de Dios. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender qué cosa es lo que resolvió Cristo. ¿Para qué vino Él? ¿Por qué el valor del Evangelio es tan importante en mi vida? ¿Y por qué el diablo se ha encargado de enturbiar el Evangelio para que la gente no vea? Hay gente que se queda, ¡ay, me sanó! Y se quedan en la sanidad nada más. Pero una vez que son sanados, una vez que ya se solucionó, yo he tenido parejas que han venido a la iglesia, se solucionó su problema temporal, 1 mes, 2 meses, son felices, vienen a la iglesia así, me sonríen, pastor, ¿cómo estás? Sí, qué lindo. Cristian, ¿cómo estás? Así, todo bien chévere, bonito, pero después se apartan de la iglesia y sus problemas vuelven a acrecentarse y se vuelven peores. Terminan separándose. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque ellos se quedaron solamente en la introducción, se quedaron en el problema aparente. Pensaron que lo que tenían que solucionar era lo que se veía. Pero ese no es el problema. El problema no es lo que se ve. El problema real es lo que no se ve. El corazón del hombre vive separado de Dios y Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender qué resolvió Cristo, qué hizo Él, por qué vino. Él vino a resolver el problema fundamental y el problema fundamental es que el hombre nace y vive estando separado de Dios. Entonces nosotros como creyentes tenemos que saber que Jesús no se centró en el problema de ceguera en Bartimeo. Cuando Él estaba mirando a Bartimeo, Él no estaba yendo a sanar sus ojos. Como mucha gente cree, ay Jesús, yo sí como quisiera. Algunos dicen, ¿cómo me gustaría haber nacido en esa época y conocer a Cristo? Posiblemente tú también le hubieras arrojado las piedras y lo hubieras crucificado.
Yo creo que hubiera hecho eso también. Pero Jesús no vino a resolver el problema de ceguera. La ceguera se solucionó como consecuencia de que se solucionó el problema fundamental. ¿Por qué ellos fueron tan felices? ¿Por qué siguieron a Cristo con todo su corazón? ¿Y por qué estaban plenos con el Evangelio? Dieron sus vidas por el Evangelio. ¿Por qué? Porque entendieron que su problema no era lo que se veía. Entendieron que el verdadero problema es que vivían separados de Dios y apartados de Él nada podemos hacer. Entendieron que al estar sin Dios, la vida del ser humano está en manos de Satanás. Pero el hombre cree que él controla su vida, el hombre cree que él dirige su vida, pero es mentira. Todo es apariencia. Te lo demuestro. Anda, compra agua. ¿Qué marca? La que quieras. Pastor, hay Evian, para los que se creen ricos o los que son ricos. Hay San Mateo, hay San Luis, hay San Lucas, hay San Carlos, hay Vida, hay Cielo. Ya, voy a escoger esta. Y pum, escoge. Ya, escoge el agua. Y tú dices, he escogido, este es el agua que debo que tomar. Porque este es el agua que va a ser buena para mi salud. ¿Escogiste tú? No escogiste. El sistema te dio las opciones para que tú escojas. Y tú crees que has escogido, pero tú no has escogido. Tú solamente has optado por algo que el sistema ya provee, que el sistema te da. Pastor, me compré un carro Hyundai. ¿Tú escogiste? Claro, puede ser que lo escogiste porque parece que es el más bonito y todo. Pero no. Tú solamente optaste por algo que el sistema te dio. Pastor, a mí no me prediques porque yo soy católico. A mí no me prediques porque yo soy evangélico, yo soy testigo, yo soy mormón. Yo hasta cierto punto te escucho, pero ahí no más. No, tú no eres católico, ni testigo, ni mormón. Tú estás siguiendo una religión que el mundo te ha provisto. Y tú crees que estás siguiendo a Dios. Pero si tú no entiendes este evangelio, tú estás jugando al cristianismo, pero tú no estás siguiendo a nadie. La Biblia dice que hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. Cuando una persona no entiende, va a fracasar. El problema del presente en realidad es un problema del pasado. ¿Cuándo empieza este problema? Romanos 5:12, por favor, Joe. Este es el problema de todo ser humano. Y ahí aparece. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo entró? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte. Por si acaso, no se asusten, cuando la Biblia habla de muerte, lo que está diciendo es que, por lo tanto, el hombre quedó separado de Dios. Y esa es la tragedia más grande que le ha ocurrido a la humanidad, el vivir separado de Dios. Dice, así la muerte, es decir, la separación del hombre con Dios, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claro. Cuando una persona enferma se encuentra con Cristo y se sana, es porque se está resolviendo el problema principal. ¿Y cuál es el problema principal? Que está separado de Dios. El día que yo me encontré con Cristo, no resolví mi problema del alcohol, de separación, de divorcio, de abandono, no. Cristo resolvió mi problema principal, que es el estar separado de Dios. Al ahora estar unido a Dios a través de Cristo, Cristo quebrantó el dominio que Satanás mantenía sobre mi vida, sobre todo mi entorno. Entonces es fácil desviar el evangelio. Si yo centro el evangelio en otra cosa, Bartimeo, gracias a Dios, entendió. Mateo entendió. Pero la gente en que estaba enfocada, ese hombre sana. Yo también conozco a alguien que necesita ser sanado. En esa iglesia te ayudan. Sí, porque yo conozco muchos matrimonios que están rotos y que necesitan ayuda. Y cuando la gente comienza a mirar de manera equivocada el evangelio, se equivocan y comienzan a desviar su mirada de donde debería de estar puesta la mirada.
Escúcheme algo, Cristo no vino a resolver tus problemas personales solamente. Él vino a resolver el problema mayor que todo ser humano tiene y con el que nace. ¿Quieres saber para qué vino Cristo? Cristo vino para eso. Él vino para resolver el problema de que el hombre vive separado de Dios. Y si el hombre está separado de Dios, no importa si tiene dinero, no importa si tiene logros académicos, no importa, puede tener lo que tenga, eso no es importante. Ninguno de los que estamos acá, todos los que estamos aquí, vamos a pasar la frontera de la muerte. Todos. Viene un hombre y me dice, amigo de años, y lo veo de tiempo y me dice, ¿cómo has estado? Me dice, no sabes, el otro día casi me muero. Yo le digo, ese no es el problema. Puede sonar duro, ¿verdad? Ah, qué malo el pastor, ¿no? En confianza le digo, ese no es el problema, todos vamos a morir. El problema es a dónde te vas. Cómo terminas tus días. Y Dios vino a resolver ese problema. ¿A dónde te vas? Ese es el problema que Dios vino a resolver. Si yo centro el Evangelio en otra cosa como la ceguera que se solucionó, entonces el Evangelio pierde la esencia de su valor y se diluye. Y la gente comienza a seguir a Cristo sin entender por qué lo están siguiendo. Oye, ¿vamos acá? Vamos, pues. Oye, ¿vamos un tono? Vamos, vamos. Oye, ¿vamos a hacer esto? Vamos, vamos, vamos. Ustedes saben que un burro sigue otro burro, ¿verdad? Una vaca sigue otra vaca, una oveja sigue otra oveja. Oye, ¿vamos a hacer esto? Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Y no entendemos. No entendemos. Ustedes saben que las ovejas, y Dios nos compara a nosotros con las ovejas. Las ovejas tienen la particularidad de que son tontas. Sí, son tontas. Tú puedes... No, son tontas. Y también cegatonas, ¿verdad? Tú puedes agarrar a las ovejas y las puedes llevar al mismo lugar del barranco, y ella puede estar viendo que la que está delante se está desbarrancando. Puede estar viendo que la que está delante se está destruyendo, se está cayendo, se está destrozando. Y ella va a seguir el mismo camino. Así camina el hombre. Así camina el hombre. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ellas me conocen y yo las conozco. Él ha venido por sus ovejas. Y en ese lugar hay ovejas que el Señor quiere rescatar. Quiere sacarte de este mundo que es un engaño y es una mentira, que es pura apariencia, y quiere llevarte al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, pastor? ¿Va a bajar el reino de Dios? Sí, pero no ahorita. Pero el reino de Dios, ¿qué es? Es lo que, el plan que Dios tiene para tu vida, lo que Él ha establecido para ti. Amén. Entonces, cuando las personas no entienden, lo que van a hacer es, van a buscar una religión y tratan de llegar a Dios a su forma y a su manera. Pero el Evangelio es lo opuesto a la religión. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Dios buscando al hombre. ¿Qué es la religión? El hombre tratando de alcanzar a Dios. ¿Qué es el Evangelio? Dios buscando al hombre. ¿Y qué es la religión? El hombre buscando a Dios. Y el hombre que trata de buscar a Dios nunca lo va a encontrar, porque lo está haciendo a su forma. Por eso es que, ¿cómo puedo ser yo salvo? Podría decir una persona, ¿cómo puedo yo ser salvo de este mundo, de esta vida, de mi situación? No tienes que hacer nada extraordinario. Déjame decirte que lo único que tienes que hacer es, escucha el Evangelio, y si puedes entenderlo, eso significa que Dios ya está haciendo un trabajo en tu corazón. No tienes que esforzarte. No estoy diciendo que luego no vas a... Porque cada uno de estos hombres, como Bartimeo y Mateo, siguieron a Dios con todo su corazón. Pero cuando tú comienzas a escuchar el Evangelio, eso es un gran indicio de que Dios está haciendo algo, porque comienzas a entenderlo.
Aquí nosotros no te vamos a hablar de ninguna religión, te vamos a hablar de Cristo solamente. ¿Por qué? Porque Él es la respuesta al problema del hombre. Amén.